Bienvenidos a otro nuevo video. Esta vez voy a hacer el cambio, la conversión de la dirección. Voy a quitar la dirección hidráulica y voy a instalar una eléctrica o electroasistida. Estoy en el proceso instalando la nueva dirección y va a ser una dirección eléctrica de un Nissan Versa. Ahorita van a ver cómo le hice para hacer todo ese cambio. Ya para comenzar a quitar la columna de dirección, lo primero que voy a hacer es desconectarla aquí de la cruceta. Ya quité el tornillo de esa cruceta porque se va a tener que sacar toda la columna completa. Y obviamente aquí adentro también se va a tener que quitar todo porque se va a pasar a la columna nueva. Volante completo con bolsa de aire, el switch combinado de luces y limpiaparabrisas y también el switch de encendido. Aquí abajo la columna está agarrada a la pared de fuego con 4 tuercas. Primero hay que quitar esta pieza que se ve aquí, es como un embellecedor. Esta va a estar agarrada con 2 tuercas. Esta pieza negra es la base de la columna, igual está agarrada con 4 tuercas, 1, 2, 3 y 4. Aquí finalmente ya tengo todo listo para hacer la instalación en la camioneta. Ya hice las modificaciones necesarias para poder montar esta columna de dirección asistida. Esa es la columna original de mi camioneta y evidentemente no la voy a tocar porque si en algún momento necesito regresar, nada más la vuelvo a instalar. Obviamente le vuelvo a pasar sus accesorios, switch de ignición y el switch combinado. Aquí la modificación que se debe hacer o lo que yo hice para poder adaptar esta dirección asistida es acoplar los soportes, que es el que sostiene la dirección. Originalmente aquí lleva otro soporte, pero este todavía no termino de instalarlo. Lo que hice fue conseguir una dirección usada en un yonque. Esas están relativamente económicas, unos 100, 150 pesos. Se consiguen buenas las columnas. Fui al yonque, compré la columna usada, la corté, justamente por lo que dije para no tocar mi columna original. De la columna que compré le quité el soporte, que es este que está aquí ya instalado en la nueva columna. Hay que cortarlo de aquí, soldarlo en esta. Esa pieza de abajo, la que queda a la pared de fuego, también lo que hice fue cortarla, la soldé aquí a la flecha de salida donde va la cruceta de la columna asistida. Lo hice de esta forma para dejar la columna asistida original y esta pieza, como también es original, va a embonar perfectamente en la camioneta, ahí en la pared de fuego. De lo demás hay que quitar el switch de la columna original y pasarlo a la nueva columna, hacer una base para atornillar el switch combinado, que es la que trae originalmente ahí la columna. Esa se la dejé ahí por lo mismo. La columna se quedó con su soporte original. Aquí le fabriqué uno para poder agarrar el switch. Para que todo quede embonado en su lugar y no haya problemas de compatibilidad, saqué exactamente la misma medida, las dimensiones, de la punta de la columna original hasta el soporte y luego de aquí donde está el nudo de salida hasta el otro soporte que va a la pared de fuego. Eso me va a permitir que la columna quede exactamente en la misma posición como si fuera original y a final de cuenta ese es el trabajo que estaba buscando. Quedó el switch combinado exactamente a la medida desde la punta hasta el soporte, luego el flexible para el airbag, todo esto va a quedar como si fuera original. Y el switch de ignición, ya sabemos que estos lleva unos pernos especiales con una cabeza que cuando son nuevos los tornillos los aprietas y con el mismo torque que le das se vuela la cabeza, se capa el tornillo y ya queda por dentro. Aquí lo que hice fue ponerle unos puntitos de soldadura para poder sacar los pernos. Provisionalmente aquí nada más tengo con otros tornillos agarrado el switch. Puedo conseguir unos pernos igual de este tipo o meter aquí unos tornillos de seguridad. La modificación a la columna lo hice de esta forma porque es lo que mejor se adapta a mi gusto, a mi necesidad, pero pues aquí ya cada quien le puede ir moviendo como mejor le parezca. Eso sí, tengan en cuenta que es una pieza muy importante porque es del sistema de dirección, entonces ya quien lo haga pues es bajo su propio riesgo y responsabilidad. Esto lo puedes hacer de forma casera, claro que se puede, solamente que debes tener en cuenta que necesitas alguna herramienta. Por ahí, como
como se ven, yo tengo una maquinita para soldar y una esmeriladora. A fuerza necesitas el esmeril para hacer los cortes. Por ejemplo, la columna asistida trae otros soportes aquí que no sirven. Hay que volar todo eso, después quitar los soportes de la otra columna y soldarlos a la nueva. Y es ahí donde entra en juego la máquina para soldar. Lo mismo aplica aquí en esta unión. Esta es la cruceta original que viene con esta columna. Entonces hice el corte con la esmeriladora, ya después uní las dos piezas con soldadura. Por eso te digo que a fuerza necesitas esa herramienta, de otra forma no lo vas a poder hacer. Si no tienes esa herramienta, puedes llevarla a alguien a que te solde esas piezas. Ahí está el módulo eléctrico ya listo para hacer la conexión. Entonces ahorita aquí ya lo que queda nomás es pasar a montar la nueva columna en la camioneta. Y aquí en la camioneta, ¿qué modificación hice para que pueda entrar el motor de la nueva dirección? Porque pues ya sabemos que ese es un motor eléctrico. Como le cambié el soporte original de la dirección, va a quedar exactamente aquí con los soportes originales que trae la camioneta, los mismos orificios, la misma altura, la misma inclinación. Aquí el problema es hacer que el motor embone sin que estorbe o pegue en ninguna otra pieza. Originalmente ahí sale el tubo de aire, el que va a la rejilla que está aquí arriba. Quité ese tubo, yo creo que esa salida la voy a sellar o voy a meter algún tubo más delgado flexible para que pueda rodear la nueva columna. Y también tuve que cortar un pedacito a este soporte porque pues estorbaba y no dejaba que entrara el motor. El motor va a quedar orientado hacia la derecha porque si lo dejo orientado hacia la izquierda me estorba más el soporte de este lado. Además aquí también está la caja de fusibles y por atrás está el soporte para el pedal de freno. Así como lo voy a dejar ubicado, va a quedar el motor hacia la derecha, bien agarrado con el soporte original aquí en el tablero y bien alineado con el soporte de la pared de fuego y no le va a estorbar en nada más. Aquí también está la palanca para el freno de mano, trae un soporte hacia arriba. Le quité los tornillos precisamente para que me diera un poquito de más espacio. De cualquier forma, esta palanca de freno de mano luego la voy a quitar porque quiero meter una palanca de freno de mano al piso. Y aquí adelante en el habitáculo del motor así quedó, ya sin la dirección hidráulica. La quité porque no tiene ningún caso dejarla instalada, es peso muerto porque ya quedó funcionando con la asistida. Y se va todo el sistema completo, el depósito del aceite, la bomba, las dos líneas, alta y baja presión, la polea tensora. Y por supuesto también se va la caja hidráulica, como ven aquí ya tengo puesta la caja mecánica. Esta camioneta cuando yo la agarré originalmente así venía con dirección mecánica, luego le hice la instalación a hidráulica y ahorita para este cambio me vino a la perfección de nuevo la caja mecánica. Ya nada más estoy afinando los últimos detallitos para cuando este video esté publicado ya todo va a estar perfectamente en su lugar bien acomodado. Y sí le va a beneficiar considerablemente porque ahora como ven quedó aquí más espacio, también se le redujo el peso a la camioneta y por supuesto la carga al motor. Ya sin ese peso de la dirección hidráulica que se le agrega aquí al motor se siente más liviano. Y en cuanto a la columna de dirección, esa quedó original, ese es el resultado que estaba buscando, la caja original, columna original, la base donde va la columna que queda ahí en la pared de fuego. También hice los cortes y las modificaciones para que quedara pues tal como venía la camioneta de fábrica. Como se ve no tiene modificaciones así exageradas que alteren la vista y que dejen ver que tiene instalada la dirección eléctrica. Prácticamente a simple vista ni siquiera pensarías que tiene una dirección electroasistida. Así es como se ve aquí por dentro, me falta afinar los últimos detallitos, pero ya todo está instalado en su lugar, el volante quedó bien alineado, switch combinado, el switch de ignición, la columna quedó bien agarrada con la base a la misma medida donde estaba la columna original. Ahí se ve cómo quedó el motor que ya es de la columna asistida. Y ahí abajo la base de la columna quedó la misma, original. Les digo que ese era el resultado que buscaba. Eso me va a servir perfectamente de soporte para la nueva columna. Aquí quedó el módulo de control para la dirección. Este es el motor y por aquí están los cables de conexión. Aquí como se ve trae un sensor. Este es el sensor de torque de la dirección asistida. Luego por aquí se alcanzan a ver tres cables. Uno rojo, uno negro y este que yo conecté aquí de color rojo con una línea blanca. Básicamente aquí nomás es de mandar el cable rojo directamente a batería protegido con un fusible. El cable negro a una buena tierra aquí de la carrocería. Y este cablecito de color rojo con una línea blanca lo mandé directamente a un
cable que esté a la salida del switch de ignición. Me falta proteger bien los cables. Le voy a meter tubo protector, luego bien encintado, para meterlo aquí por abajo del tablero, que no haya riesgo de que se vayan a pelar los cables y vaya a ser un corto eléctrico. Y lo único que me falta, todo lo demás ya quedó bien instalado pues en el lugar donde quería que quedara. Y finalmente ya terminé de hacer la instalación, ya todo quedó montado y conectado en el lugar donde debe de ir. El chiste de hacer este cambio es hacer las modificaciones necesarias sin que se vea afectado pues todo lo que viene original en la camioneta. Todas las medidas de la columna original se pasaron a la nueva columna asistida. Quedó todo instalado en la misma posición, volante, switch, y aquí dejé ubicado el módulo. La instalación eléctrica quedó bien limpiecita, con cables encintados, agarrados con cintillos, que no quede nada suelto que se pueda dañar, y por supuesto que no le estorbe a la dirección. Al fin ya quedó terminada la conversión, se quitó la dirección hidráulica, la columna original, y quedó instalada la dirección electroasistida o eléctrica. Dirección asistida de Nissan Versa instalada en la Nissan D21. Ese es el resultado final, todo quedó exactamente igual, original como estaba. Prácticamente desde arriba, si no revisas, no pensarías que tiene instalada una dirección eléctrica. Hasta parece que es original de fábrica, y toda la modificación que se hizo fue pensando para que quedara lo más cercano a lo original, sin modificaciones exageradas que puedan alterar la vista o el funcionamiento. Entonces ese es el resultado final que estaba buscando. La verdad es que sí quedé muy conforme con el resultado. Obviamente la dirección va a funcionar con switch de ignición, así que pues únicamente cuando pases la llave a ignición es cuando se va a activar la dirección. Igual quien lo quiera hacer pues ya es bajo su propia responsabilidad. Este video hasta aquí queda. Ya saben, cualquier duda pregunten ahí en los comentarios. Estaré respondiendo todas las dudas que tengan acerca de la instalación, la conversión de esta dirección asistida.